vamos a acrecentar esto. Si les surge alguna duda, pueden escribirla o habilitar sus micrófonos. ¿Listo? Bien. Haciendo un repaso, vamos a activar la lupa por acá. Vamos a esto. Entonces, hagamos un repaso de lo que vimos en la clase anterior. Déjame ver por aquí. Sí, hablamos de variables aleatorias. La clase pasada hablamos de variables aleatorias. Dijimos que iba a ser la variable que se iba a encargar de ser como ese conteo especial en una distribución de probabilidad, ¿no? Un ejemplo que tomábamos era el lanzar 3 monedas y que en ese lanzamiento de esas 3 monedas íbamos a tener un espacio muestral, que de acuerdo a ese espacio muestral, de acuerdo a la respuesta de ese espacio muestral, nosotros podríamos definir nuestra variable aleatoria X de la siguiente manera. Decíamos que íbamos a contabilizar el lanzamiento de 3 caras, de 2 caras, de 1 cara o de 0 caras, ¿cierto? Esa iba a ser nuestra variable aleatoria. La variable aleatoria, así al igual que una variable en matemáticas, llega a conformar lo que es una función matemática. Es decir, la variable en una función matemática es una variable independiente. La variable aleatoria también viene a ser un valor independiente en nuestra distribución de probabilidad. El ejemplo que tomamos era cómo se iba a comportar una función f de x cualquiera con respecto a un x, ¿no? Entonces empezamos a hablar de la distribución de probabilidad o función de probabilidad. Es una función que asigna a cada valor de x una probabilidad. Tomamos el ejemplo, decíamos que su definición matemática iba a ser f de x igual a un valor de p de probabilidad cuando x tome algún valor específico. Aquí coloqué cuando x sea un valor específico. Esto es lo que significa. Si x es igual a 3 caras, es decir, estamos contabilizando en nuestro ejemplo de lanzar 3 monedas. Estamos contabilizando la variable aleatoria para 3 caras. La probabilidad para esas 3 caras decíamos que era 1/8, es decir, que de 8 posibilidades que podemos tener en el lanzamiento de 3 monedas, solo una de ellas nos conduce a obtener 3 caras, ¿cierto? La probabilidad de tener 2 caras es 3/8, es decir, 3 lanzamientos, 3 situaciones en las que vamos a tener 2 caras, no importa cuál de esas monedas, 3 veces en las que vamos a tener una cara, el total va a ser 8. La probabilidad de que x sea una cara es 3/8, o la probabilidad de que x, nuestra variable aleatoria, corresponda a 0 caras es de 1/8. Y decíamos que también se podía definir esa distribución de probabilidad en un cuadro. Aquí teníamos un cuadro para x o f de x. Este cuadro, debo aclarar, puede distribuirse, puede colocarse así, de manera horizontal o también de manera vertical, y explica exactamente lo mismo. Y otra manera en la que podíamos ver nuestra función de probabilidad era como una función a tramos o una función a trozos. Se definiría de la siguiente manera: viene la función igual a un corchete gigante, podríamos decir que un corchete gigante, y ese corchete va a definir cada uno de los valores de la función de probabilidad para cada valor de x. 1/8 si x es igual a 0, 3/8 si x es igual a 1, 3/8 si x es igual a 2, 1/8 si x es igual a 3. Que es exactamente lo mismo que teníamos nosotros en nuestro cuadro, ¿no? Y que cuando íbamos a tomar cada una de esas probabilidades y las íbamos acumulando, al final el sumar todas las probabilidades nos iba a dar siempre 1, nos tendría que dar siempre 1. Las condiciones aquí son precisamente esas: la suma de todas las probabilidades nos va a dar 1 y la probabilidad va a estar entre 0 y 1, siempre. La probabilidad va a estar entre 0 y 1. Entonces graficamos nuestro ejemplo del lanzamiento de 3 monedas, hacíamos el gráfico y f de x ya no iba a ser 1/8, ya iba a ser el valor decimal. 1/8 es 0.125, 3/8 es 0.375, 3/8 nuevamente 0.375, y 1/8 es 0.125. Cada uno de estos valores de f de x se puede graficar con respecto a, x con respecto a f de x, ¿no? Una gráfica en un plano bidimensional. En el eje de las x está la variable independiente, en el eje de las y está nuestro f de x. También hablamos de la distribución de probabilidad acumulada, es decir, ¿qué tal si nosotros vamos acumulando cada uno de estos valores de probabilidad y le vamos asignando ese valor acumulado a nuestra probabilidad? Le vamos asignando el valor. A partir del valor inicial, si nuestro x es igual a 0, decimos que la probabilidad es 1. Pero también podríamos preguntarnos, ¿y qué tal si la probabilidad que queremos saber es cuál puede llegar a ser esa probabilidad de tener una cantidad de caras igual o menor a 1? Es decir, cuando la probabilidad ya habla de un margen, de un intervalo, ¿no? La probabilidad de tener una cara o menos es la probabilidad cuando x es menor o igual a 1. La definimos como la probabilidad cuando x es igual a 0 caras más la probabilidad cuando x es igual a 1 cara, ¿cierto? Ese es todo el acumulado que se va a tener hasta ahora. Decimos que es 1/8 más 3/8, que es exactamente igual al 50%. También cuando queríamos averiguar la probabilidad de tener 2 caras o menos, cuando x sea menor o igual que 2. Si ya tenemos la probabilidad acumulada anterior, cuando x es menor o igual a 1, es decir, cuando x es igual a 0 más cuando x es igual a 1, esa es la probabilidad cuando x es menor o igual a 1.
Si esa ya la tenemos, se la sumamos a la probabilidad cuando x es igual a 2. Y al final, pues tenemos esa probabilidad de que nos salgan 2 caras o menos al lanzar 3 monedas, ¿sí? Y la última probabilidad, la probabilidad de que cuando lancemos 3 monedas, ese número de caras sea igual a 3 o menor a 3. Esta probabilidad sería toda la suma de las anteriores probabilidades y eso nos da 1. Teníamos también otro ejemplo por acá, el ejemplo del lanzamiento de 2 dados. El lanzamiento de 2 dados, la variable aleatoria x es la suma del resultado de lanzar los 2 dados. Entonces aquí mirábamos todas las posibilidades, todas las opciones al lanzar los 2 dados. La suma mínimo, como mínimo, va a dar 2, porque cuando yo lanzo un dado, el valor mínimo es 1 para cada dado, y si lanzo los 2 dados, el valor mínimo al sumar esos 2 valores es 2. El valor máximo llegará a ser 12 cuando los 2 dados caigan en 6. Entonces mirábamos todas las diferentes alternativas y x, que es la variable aleatoria que va a tener en cuenta la suma del resultado de lanzar esos 2 dados, se coloca en un cuadro y empezamos a contar cuántas veces teníamos ese resultado de x, ¿no? Entonces veíamos x contra el número de repeticiones por acá, a ver, x contra el número de repeticiones. Una vez para 2, 2 veces para 3, 3 veces para 4, así sucesivamente. Cada una de estas repeticiones nos iba a definir el valor de probabilidad de cada uno de esos valores. Es decir, si yo tengo 2 dados y los lanzo, ¿cuál es la probabilidad de que esos dados, la suma de esos dados, me dé 2? ¿Cuál puede llegar a ser la probabilidad? Pues simplemente tomamos el número de repeticiones y lo dividimos por el total de sucesos, todos los sucesos, como lo hemos venido haciendo con la probabilidad. El número sobre el total de nuestro espacio muestra. Entonces, en este caso, el número de repeticiones es 1, el total es 36, la probabilidad sería de 1 sobre 36. Aquí lo tenemos como 0.03, pero más específicamente puede ser un 0.028, 0.029, algo así. También hablamos de la función de probabilidad acumulada. La teníamos al lado y vamos a estar acumulando cada uno de esos valores, ¿cierto? No sé si graficamos esto. Bueno, esto no lo graficamos, pero vamos a hacerlo entonces en unos momentos. Voy a copiar esta tabla y la voy a pegar acá. Voy a pegar por acá. ¿Listo? Aquí ya tenemos entonces la tabla de nuestro experimento de lanzar 2 dados. ¿Se acuerdan? Cada uno de estos valores de x tiene un valor de probabilidad en caer, ¿vale? Bien. Vamos a ver por acá, por acá, por acá, por acá, por acá, por acá. Por acá. Entonces, hablábamos también de la probabilidad acumulada. Nos preguntamos cuál puede llegar a ser la probabilidad de que x, es decir, el número de puntos sumados, sea 3 o menor que 3, ¿sí? Menor o igual a 3. Esta sería la probabilidad de tener 2 puntos, es decir, el valor mínimo es de 2 puntos, ¿cierto? Con lanzamiento de 2 dados. El valor mínimo es de 2 puntos, más la probabilidad de tener 3 puntos. Este sería un 36 más 2 36 3 33 36 que es igual a un 12. Es decir, esta es la probabilidad de tener un puntaje de igual a 3 o menor. Este tal vez nos puede llegar a servir cuando vayamos a jugar parques o cosas así, ¿no? Entonces ya sabremos cuál es la probabilidad de tener algunos de esos resultados, esa suma de puntos, cuando ustedes necesiten alcanzar su nivel de seguridad, un punto de seguridad, o vayan a comerse alguna ficha, etc. Entonces definíamos también la probabilidad cuando x era menor a 3. Aquí la diferencia que se hacía era cuando el intervalo tomaba ese valor de interés. Es decir, en el primer ejemplo decíamos cuál es la probabilidad de que x sea menor o igual a 3. Y en el segundo ejemplo decíamos cuál es la probabilidad, o nos preguntamos cuál es la probabilidad de que x sea menor a 3. La diferencia está en que uno de ellos no tiene en cuenta la probabilidad de que sea igual a 3, ¿cierto? Que es este último. Si estamos hablando de cuál es la probabilidad de que x sea menor a 3, no estamos teniendo en cuenta 3. Solo estamos teniendo en cuenta los valores menores a 3. Aquí en este caso, la probabilidad, ese valor menor a 3, ese valor menor a 3 iba a ser la probabilidad cuando x fuera igual a 2, que es de un 36. Entonces les dejé pronto para que lo fueran pensando una pequeña incógnita. ¿Y cuál puede ser la probabilidad de que x esté entre 4 y 6? ¿Cuál puede ser la probabilidad de que yo al lanzar 2 dados, el resultado de esos 2 dados me dé un valor entre 4 y 6? La suma de esos dados me dé un valor entre 4 y 6. Entonces vamos a ver cómo les fue. ¿Qué tal? Si revisaron, vamos a ver si tenemos por ahí opiniones. Bueno, espero que lo hayan hecho, si no, pues ya lo hacemos en un momento. ¿Listo? Y hablamos también de los tipos de variables. Esto fue como manera de un paréntesis. Hablamos de los tipos de variables porque después de graficar, de hacer nuestra gráfica de este experimento, vamos a hacer la gráfica de
un experimento un poco diferente con una variable continua, ¿listo? Y vamos a ver la diferencia, cómo se ve la diferencia gráfica entre una variable discreta y una variable continua, ¿listo? El ejemplo que tomamos para diferenciar la variable continua es el tipo de variable que se iba a utilizar, por ejemplo, cuando íbamos a mirar cuánto tiempo podía llegar a descargarse mi celular. Yo lo dejo en la mesa y espero a que se descargue. ¿En cuánto tiempo llegará a descargarse, no? Voy a tener tiempo en segundos, milésimas de segundos, bueno, etcétera. Puedo ser cada vez más específico. Esta variable, pues, sería entonces una variable continua. Miren que el tiempo es continuo. En ningún momento nos vamos a saltar un instante de tiempo. En ningún momento vamos a estar contabilizando un segundo, 2 segundos, 3 segundos y de repente va a saltar a 20, 30 segundos con sus milésimas, ¿no? Todo el tiempo es una variable continua, igual que la masa. Cuando vamos alimentándonos, nuestra masa corporal va creciendo poco a poco, especialmente la mía, está creciendo poco a poco, bueno, ya la mía ha crecido mucho, pero nuestra masa corporal crece de manera continua. No hay un momento en el que yo salte de tener 60 kilogramos y en un segundo, en un instante, en un momento de tiempo, de un momento a otro, inmediatamente tenga 80 kilos, ¿no? La masa es una variable que va cambiando continuamente, la altura también va cambiando continuamente, la temperatura va cambiando continuamente, es un cambio gradual que se va haciendo bien sea para arriba o para abajo, ¿cierto? Esas serán las variables que íbamos a tener en cuenta como variables continuas. Y las variables discretas, esas cantidades indivisibles, por así decirlo. Esa cantidad de elementos indivisibles cuando contábamos personas, contar elementos, contar objetos, contar animales, cosas, todo ese conteo que se hace de manera redondeada, de manera entera, un conteo entero, eso corresponde a una variable discreta. ¿Listo? Entonces podríamos decir que las variables discretas son conteos enteros, las variables continuas son conteos que tienen punto decimal, por así decirlo, variables con punto decimal. Variables que van creciendo de manera continua, que sabemos que no van a tener un salto, como lo que nosotros teníamos acá, ¿no? En nuestros dados sí vamos a tener saltos, es decir, la suma de los dados no va a ser en algún momento, no va a ser 2.5, 2.1, la suma de los dados va a pasar de 2 a 3, a 4, a 5, a 6, ¿de acuerdo? Este es un ejemplo de variable discreta. ¿Cómo podemos graficar nosotros las variables discretas? Bueno, ya ahorita pasamos a Excel. Voy primero que todo a solucionar esta inquietud. ¿Cuál puede llegar a ser la probabilidad de tener un X entre 4 y 6? Para esto, debo tener en cuenta que puedo hallar, primero que todo, la probabilidad. Si puedo hallar la probabilidad de que X sea menor que 3, puedo hallar también la probabilidad de que X sea mayor que 3. ¿Qué tal si yo puedo llegar y decir, bueno, ¿cuál es la probabilidad de que X sea mayor que 3? Para hallar la probabilidad de que X sea mayor que 3, debo tener en cuenta todas esas probabilidades. Cuando X es igual a 3, acá, debo tener en cuenta todas esas probabilidades superiores, cuando la suma de puntos es mayor a 3, ¿cierto? Es decir, todo este campo que está aquí subrayado, o podríamos decir toda esta probabilidad que está aquí sumada, sumar toda esta probabilidad. Si ustedes se dan cuenta, la probabilidad de que X sea mayor a 3, esta que tenemos aquí subrayada, puede llegar a ser igual a toda la probabilidad continua acumulada, perdón, toda la probabilidad acumulada menos la probabilidad de que X sea menor o igual a 3. Es decir, por definición, nosotros podríamos decir que la probabilidad de que X sea mayor a 3 es igual a 1 menos la probabilidad de que X sea menor o igual a 3, ¿cierto? Esta sería la probabilidad de que X sea mayor a 3. 1 menos la probabilidad de que X sea menor o igual a 3. Dicho de otra forma, si yo tomo la probabilidad de que X es menor o igual a 3 y le sumo la probabilidad de que X es mayor a 3, eso me va a dar igual a 1. Eso me va a dar 1, ¿de acuerdo? Entonces, aquí, ¿cómo haríamos? Bueno, simplemente tomamos 1 menos la probabilidad de que X sea menor o igual a 3. Esa la habíamos averiguado por aquí arribita. La probabilidad de que X sea menor o igual a 3 es un doceavo. Entonces, podríamos decir que es 1 menos un doceavo. Para poder hacer esta resta, pues 1 es un numerador sobre otro numerador que son iguales. Por ejemplo, si yo quiero decir que 1 es una división, si quiero decir que 1 es una razón o es una proporción, 1 sería 12 dividido 12, ¿cierto? 12 dividido 12 es 1. ¿Por qué tomé 12? Porque estoy operando con un número que tiene como denominador el 12. Es para que los dos números que estoy operando me queden con el mismo denominador. Por tanto, voy a dejar aquí el denominador 12 y voy a sumar los numeradores. Aquí tengo 12 y le estoy quitando 1. 12 menos 1 casi siempre me da 11, ¿no? Entonces, la probabilidad de tener de que el número de puntos me dé mayor que 3 es una probabilidad de 11 sobre 12, ¿cierto? Esta es la probabilidad de tener una suma de puntos mayor que 3. Es decir, que los puntos me den 4 o 5 o 6 o 7, 8 o 9 o 10 o 11 u 12. ¿Listo? Esa es una probabilidad de 11 sobre 12. Bien, ¿cuál será entonces o cómo puedo hallar la probabilidad de que X esté entre 4 y 6?
La probabilidad de que x esté entre 4 y 6 se sacaría como la probabilidad de que x sea mayor a 4 menos la probabilidad de que x sea menor o igual a 6. Es decir, la colocaríamos de la siguiente manera. La probabilidad de que x sea mayor o igual a 4, ¿cierto? Aquí, miren que estoy tomando la misma comparación, ¿no? X es mayor o igual a 4, aquí también x es mayor o igual a 4, solo que el sentido apunta hacia otro lado. La parte más grandecita está hacia x en nuestra balanza, x mayor o igual a 4. Perdón, esto sería al revés. Probabilidad de que x sea menor o igual a 6, ¿cierto? Menos la probabilidad de que x sea mayor o igual a 4. Ven, déjame ver si lo tenemos por aquí gráficamente. La probabilidad que estamos buscando es esta, cuando la suma de puntos está entre 4 y 6, ¿cierto? Entonces, tomaría la probabilidad cuando x, tomaría esta probabilidad que está acá. Probabilidad que está acá, ¿cierto? Ok, entonces tomaría, déjenme ver, para tomar toda la probabilidad, bien, ya. Tomaría toda esta probabilidad que está acá, toda esta probabilidad que está acá, tomamos toda esta probabilidad que está en oscuro, ¿cierto? Y le restaríamos la probabilidad cuando x es menor a 4. Si tomamos toda esa probabilidad y le restamos cuando x es menor a 4, ya tenemos la probabilidad cuando x está entre 4 y 6. Entonces aquí voy a modificar un poco la fórmula. Voy a modificar la fórmula acá porque la resta es, ¿sí? La probabilidad cuando x es menor que 6 menos la probabilidad cuando x es, por aquí, x es menor a 4. Vamos a tomarlo así. Exacto. La probabilidad cuando x es menor a 4. Eso es. Tomamos de esta manera. ¿Listo? Así es como cambia la operación, pues. Matemáticamente, la probabilidad de que x sea menor a 6 sería toda esta área sombreada. La probabilidad de que x sea menor a 4 sería esta área sombreada. Y para obtener el área sombreada de la probabilidad para que x esté entre 4 y 6, sería tomar toda el área de 6 menos el área de 4. Gráficamente, sería la probabilidad cuando x sea menor que 6, menor o igual a 6, perdón, menos la probabilidad de que x sea menor a 4. Entonces aquí nuestra probabilidad de que x sea menor o igual a 6 sería la suma de todas estas probabilidades. Vamos por acá. La suma de todas estas probabilidades, ¿cierto? La suma de todas esas probabilidades en la función de distribución acumulada nos da 0.42. En este caso, pues podríamos tomar todas estas sumas, 1 más 2 más 3 más 4 más 5, todo esto sobre 36. La suma de 1 más 2 más 3 más 4 más 5, esto me da 15, ¿no? 1 más 2, 3, más 3, 6, más 4, 10, más 5, 15. Toda esta probabilidad sería 15 sobre 36. La probabilidad de que x sea menor o igual a 6 sería de 15 sobre 36. ¿Alguien me iba a decir algo? Sí, señor, ¿cómo está? Buenos días. Esto es que el 4 no es x menor o igual a 4 o siempre es menor. ¿Perdón? En x, cuando está definiendo la probabilidad de x menor a 4, ¿no sería menor igual o siempre es menor? Sí, póngale cuidado que aquí, cuando se hace la pregunta, aquí estoy tomando en cuenta cuando x es 4, ¿no? O sea, yo estoy preguntando cuál es la probabilidad de que x sea 4, 5 y 6, básicamente. La probabilidad de que x esté entre 4 y 6 es la probabilidad que estoy preguntando es la probabilidad de que x sea 4, 5 y 6, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente sería sumar esas probabilidades. La probabilidad cuando x es igual a 4, cuando x es igual a 5, cuando x es igual a 6. O sea, cuando x es igual a 4, cuando x es igual a 4, cuando x es igual a 5, cuando x es igual a 6. Esta sería la probabilidad, ¿cierto? Pero la probabilidad cuando x es igual a 4 es esta que está acá. Si yo llego y pregunto, ¿cuál es la probabilidad de que x sea menor o igual a 4? Pues tendría que tomar toda esta, menor o igual, ¿cierto? Pero si mi pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que x sea menor a 4? La probabilidad de que x sea menor a 4 es esta que está aquí. Esta es la probabilidad de que x sea menor a 4, ¿de acuerdo? Y la probabilidad de que x sea menor o igual a 4 es teniendo en cuenta el 4. Como la pregunta que yo estoy haciendo es, ¿cuál es la probabilidad de que x sea 4 o 5 o 6? Tomo toda la probabilidad, incluyendo hasta 6, y le quito la probabilidad que no me interesa, la de x igual a 2 y la de x igual a 3. Y esa probabilidad es cuando x es menor a 4. ¿Vale? Aquí es donde quiero prestarle especial atención a la manera en la que se hizo ese intervalo, ¿no? Utilizando el menor o igual. Aquí estoy preguntando cuando x está entre 4 y 6. La pregunta es entre x entre 4 y 6, ¿no? Entonces tomo todo el contenido de x hasta 6, teniendo incluso en cuenta cuando x es igual a 6. Es decir, tomo la probabilidad cuando x es igual a 2, 3, 4, 5 y 6 y le resto la probabilidad cuando x es menor que 4, es decir, cuando x es igual a 2 y cuando x es igual a 3. ¿Sí?
No sé si así está mejor explicado. Sí, señor, gracias. Vale. Entonces, decimos que esta probabilidad es de 15 sobre 36, ¿no? ¿Cómo pueden hacer ustedes el cálculo? Como mejor se les facilite, como mejor se les acomode, ¿sí? Si usted ya tiene la probabilidad de x igual a 4, x igual a 5, x igual a 6, tiene esos resultados y simplemente quiere sumarlos, lo puede hacer. Puede sumar la probabilidad cuando x es igual a 4, cuando x es igual a 5, cuando x es igual a 6. Si usted quiere hacerlo como yo lo hice, en el que tomé toda la probabilidad hasta 6 inclusive, y le resté la probabilidad cuando x es menor a 4, también lo puede hacer, como usted se sienta cómodo. Lo importante es que lo haga de la manera correcta. ¿Listo? Bien, esta es la probabilidad que queríamos hallar. Dijimos que nos daba 15 sobre 36. Bien, ahora vámonos con una gráfica. Vamos a tomar esto en una gráfica, vámonos por acá. Entonces, este es nuestro cuadro, ¿no? Este es nuestro cuadro, el número de repeticiones. Para esto voy a volarme esta grafiquita de acá. Vemos esto. ¿Sí? Voy a tomar la probabilidad P de X y voy a decir que esto es igual a el número de repeticiones sobre el total. Nuestro total es 36 y esto lo dejo como un valor fijo. Todo este recorrido, todo esto que está aquí, lo voy a dejar para toda esa columna. Entonces tenemos nuestra variable X, ¿cierto? Y nuestra probabilidad de X. Tenemos la variable X y la probabilidad de X. Por ahora, lo que voy a graficar es el número de repeticiones para que se vea un poquito más discreto. Pónganle cuidado. Vamos a graficar X contra el número de repeticiones. Voy a graficar, ¿para dónde voy? ¿Dónde me voy? Por aquí. No sé si me permiten. Bien. Entonces, pónganle cuidado, miren. Aquí estoy graficando X contra el número de repeticiones de X. La distribución, miren que es a manera de puntos, ¿no? Puntos, 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 puntos. Cuando llegamos a un valor máximo, estamos hablando que la suma de puntos X viene a ser aproximadamente igual a 7. X es igual a 7 y luego la distribución empieza a bajar. Esta sería gráficamente la distribución de puntos, ¿no? También podemos cambiar esa gráfica de puntos perdón, por nuestro P de X, por la probabilidad. ¿Qué tal si lo cambio ahora por la probabilidad, no? Si lo cambio ahora por la probabilidad, la gráfica no cambia, o mejor dicho, la forma de la gráfica. ¿Qué es lo que cambia ahora? El valor, ¿no? El valor de nuestra variable independiente. En la gráfica, miren que la variable que está en el eje vertical, esta variable y, miren cómo cambia de valor cuando arrastro, cuando cambio los valores a graficarse. Miren, aquí voy con el número de repeticiones. Entonces, aquí en esta gráfica estoy contando el número de repeticiones, pero cuando hablo de la probabilidad cuenta cuántas repeticiones sobre el total, el número de repeticiones sobre el total. Entonces aquí ya cambia ese valor. Pero la gráfica, la forma de la gráfica sigue siendo exactamente la misma, ¿no? Se dice que, por eso es que se dice que es una distribución de probabilidad. ¿Qué pasa cuando lo hacemos de manera acumulada? ¿Cómo se verá una distribución de probabilidad acumulada? Entonces decimos que la distribución de probabilidad acumulada es tomar el valor actual, la probabilidad actual, y le sumamos la anterior, ¿no? Y esto lo vamos a hacer a lo largo de toda la secuencia y al final pues nos va a dar 1. Vamos a ver qué pasa aquí en nuestra gráfica cuando nosotros graficamos X contra f de X acumulado, es decir, la función de probabilidad acumulada. ¿Cómo se podrá ver esa gráfica de puntos? Voy a arrastrarla acá y veamos, miren. La probabilidad acumulada se va incrementando, incrementando, incrementando hasta que finalmente llega a ser igual a 1. ¿Listo? Siempre la función acumulada, la función de probabilidad acumulada va a llegar al final a ser igual a 1. ¿Listo? Pero entonces, como estamos hablando de una función de probabilidad discreta, este será el resultado de nuestra función de probabilidad discreta. ¿Vale? Voy a tomar por acá un pantallazo. Mandemos esta imagen aquí. Peguémosla aquí. Que quede como registro. Eso es. Perfecto. Para que quede como registro aquí en nuestro ejemplo. ¿Listo? Bien. Ahora sí voy a pasar, guardemos esto, y ahora sí voy a pasar brevemente por la función de probabilidad continua y luego regresamos a hablar de las funciones de probabilidad discreta. ¿Listo? Entonces, ¿cómo puedo graficar una función de probabilidad continua? ¿Cómo se puede ver gráficamente una función de probabilidad continua? Miren que aquí, si ustedes se dieron cuenta, graficamos X contra la probabilidad de X. Eso nos da la gráfica de función de probabilidad. Ahora, voy a hacer aquí abajito, voy a tomar otra variable X. Digamos que esta variable X puede ser perdón, esta variable X puede ser algún tiempo o alguna masa, alguna temperatura, ¿cierto? Puede ser el cambio de temperatura, bueno, cualquier variable. Por ejemplo, digamos que X es el tiempo de espera en una fila, ¿vale? Vamos a colocar aquí X como la variable tiempo, ¿vale?
Digamos que X es el tiempo de espera en una fila. Y este tiempo vamos a contabilizarlo en minutos con sus puntos decimales. Es decir, voy a hablar de, si digo que es de 2.5 minutos, 2.5 minutos corresponderá a 2 minutos con 30 segundos, ¿cierto? Bueno, y con sus milésimas, con 30, 30, 30, como esto es sistema sexagesimal, cada una de sus milésimas de segundos. ¿Listo? Si yo hablo de, por ejemplo, 1.3 segundos, o perdón, 1.3 minutos, 1.3 minutos corresponderá a 1 minuto y de los 60 segundos lo dividimos entre 10 partes y tomamos una tercera parte de esos 60 minutos. Una tercera parte serían 20 segundos, ¿listo? Entonces, 1.3 sería 1 minuto, 20 segundos, y así sucesivamente, ¿vale? Entonces, esto es lo que quiero que tengan en cuenta con nuestra función de X. Vamos a contabilizar el tiempo en el que puede estar una persona en una fila. Vamos a suponer que este tiempo puede estar digamos que entre 10 y 15 minutos, ¿vale? Para esto voy a hacerlo con una función aleatoria, la función aleatorio entre digamos que entre 10 y 15. Esta función aleatoria me entrega valores enteros, ¿vale? Esta función aleatoria me entrega valores enteros. Entonces, lo que voy a hacer es modificar un poco esta función aleatoria para que me los entregue como si fuera valores continuos. Es decir, si yo utilizo la función aleatorio solita, miren que la función aleatorio solita sí me entrega valores con 0.00.1, ¿cierto? La función aleatoria solita me entrega esos valores entre 0 y 1. La función aleatoria solita me entrega valores entre 0 y 1, ¿vale? Entonces ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. ¿Qué tal si multiplicamos? A ver, esto me dará 0.10. Tendría que sumarle 10. Permítanme, hago el cálculo acá. Entre 10 para un valor de X, entre 10 con una pendiente unitaria. La correspondencia sería, es que me dan 0, valores de 0, ¿no? Bueno, entonces tomémoslo entonces entre 0, multipliquémoslo aquí por 10. Eso. Tomémoslo entre 0 y 10, aquí. Ah, claro que podemos hacer lo siguiente, buena genio, se me olvidaba. Entonces 15 y más bien le sumamos 10, 10 más, eso. Para tomar un valor aleatorio entre 10 y 15 minutos, eso, hagámoslo así. Uy, se me fue la mano. Esto sería entre 10, 15. Esto sería entre 10, esto por 5. Eso, ahora sí. Vamos a tomar un valor aleatorio entre 10 y 15. Vamos a suponer que nos podemos demorar en la fila entre 10 y 15 minutos. Entonces, para una persona puede demorarse 10.95 minutos, otra persona puede demorarse 12.19. Es diferente, ¿no? Pero como es el ordenamiento de una fila, algo que podemos hacer es tomar todos estos valores y ordenarlos de menor a mayor. Si ustedes se dan cuenta, aquí no nos está dando el valor ordenado porque es simplemente el uso de la función aleatoria. Esto es un valor aleatorio, ¿vale? Entonces, voy a correr esto un poquito. De hecho, a ver, pum, 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 pum. Permítanme, tomamos más datos. Eso. Entonces, les decía, estos son valores aleatorios, ¿no? Algo que voy a hacer es copiarlos, control C, y dejarlos fijos, control Alt V. ¿Vale? ¿Se acuerdan que esto lo habíamos hecho en nuestra sección de Excel? Entonces, voy a tomar estos valores. Vamos a tomar esto. Tenemos nuestra variable tiempo, ¿vale? Tomamos aquí nuestra variable tiempo, y algo que voy a hacer con esta variable tiempo es ordenarla de menor a mayor. Si ustedes se dan cuenta, no está ordenado, ¿no? Entonces vamos a ordenar esa variable tiempo de menor a mayor. Ya tenemos nuestro tiempo ordenado de menor a mayor. El tiempo que puede durar una persona, este es simplemente un ejemplo, por eso utilicé la función aleatoria. Es una variable continua, esta es una variable continua, y nosotros podríamos colocar aquí la probabilidad P de X de esa variable tiempo, ¿cierto? Tenemos la probabilidad P de X de esa variable tiempo. Para tener en cuenta ese valor de probabilidad, si ustedes me permiten, voy a colocar aquí otros dos valores. Ya hablamos de estos dos, ya les hablo en un momento de este valor. Permítanme un segundo. Entonces, por aquí voy a usar una función que se llama distribución de probabilidad normal. Voy a usar esta función, distribución de probabilidad normal, para colocar la probabilidad. Voy a colocar la probabilidad. Voy a colocar la probabilidad de que tengamos que esperar en la fila este tiempo que está acá. Bueno, aquí me hizo falta fijar estos valores. Esto que está acá.
Entonces, esta sería la probabilidad para cada uno de estos tiempos de espera, ¿no? Suponiendo que tenemos un valor promedio para esos tiempos de espera. Esta sería la probabilidad. ¿Cómo podemos entonces graficar estos valores? Vamos a ver cómo resultaría la gráfica de probabilidad, de función de probabilidad. Vamos aquí a insertar, nos vamos a gráficos. Esta función, si ustedes recuerdan, la variable es continua, ¿cierto? Entonces, la gráfica que voy a utilizar por el momento es una gráfica de dispersión, una dispersioncita por acá. Voy a utilizar esta dispersión, un segundo. Vamos por acá. Que sea como más o menos. Bien, entonces, miren que aquí la función de probabilidad continua nos da de esta manera, ¿cierto? Esta es la función de probabilidad continua, la que vamos a tener para una variable de tipo continuo. A diferencia de una función de probabilidad discreta, una función de probabilidad discreta nos va a dar para valores discretos saltos entre cada uno de los puntos. Una función de probabilidad continua nos va a dar esos puntos, cada uno de esos puntos unidos, ¿cierto? Esta sería como la primera diferencia que podemos ver en las gráficas o gráficamente se explicaría mejor una diferencia entre variable discreta y variable continua teniendo en cuenta que la probabilidad viene dada de esta manera. Entonces, aquí también yo podría preguntarme cuál puede ser la probabilidad de que yo espere en la fila, digamos que menos de 13 minutos. Miren que aquí tenemos, en esta parte, tenemos 13 minutos, ¿no? Si yo pregunto cuál es la probabilidad de esperar menos de 13 minutos, sería toda esta probabilidad de acá, o mejor dicho, toda esta probabilidad de acá, ¿cierto? El sumar todos estos valores de probabilidad, esa sería la probabilidad de esperar menos de 12 minutos. ¿Cómo podemos hallar esa probabilidad para una variable aleatoria, continua, que tiene un comportamiento que podríamos decir que es un comportamiento normal o aleatoriamente normal dentro de, sí, dentro de lo que nosotros conocemos, de un comportamiento que realmente no lo conozco, no lo sé, pero tiene una distribución en el que se centran los valores más que todo como si fuera esta gráfica. ¿Cómo puedo llegar a obtener esa distribución de probabilidad? Bueno, ya llegaremos a eso. Por ahora quería mostrarles la diferencia entre una función discreta y una función continua. ¿Listo? A continuación, entonces, vamos a hablar de un valor importante en cada uno de estos valores que se tienen en una distribución. Miren que aquí tengo los valores de X y su probabilidad, ¿no? Pero cuando nosotros hablamos de apuntar todos estos datos hacia obtener información, generalmente yo tengo muchos datos y de toda esa gran cantidad de datos, yo quiero poder extraer información que me sea útil, ¿no? Supongamos que nos vamos aquí a todos estos datos. Bueno, realmente estos datos son poquitos, ¿no? Pero yo quiero saber aquí, quiero extraer información que me sirva en algún momento. Por ejemplo, están ustedes con su familia reunidos jugando parques y le falta 5 puntos para alcanzar a otra ficha, poderla encarcelar. Entonces usted desde el punto de vista práctico llega y dice, bueno, ¿cuál puede llegar a ser la probabilidad de tener 5 puntos o menos? Porque si me paso esos 5 puntos, ahora quien puede ser carnada soy yo, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la probabilidad de tener 5 puntos o menos, de que me pueda comer esa ficha o simplemente quede detrás de esa ficha? Y dependiendo de esa probabilidad, podría decidir cuál es la mejor ficha a mover. Tengo 4 fichas en mi tablero. ¿Cuál es la mejor ficha a mover? Dependiendo de esa probabilidad de puntos que pueda llegar a tener, ¿no? Desde el punto de vista práctico, entonces, ¿cómo podemos nosotros tomar o extraer información de toda esta gran cantidad de datos? Lo primero que todo, lo primero que debemos entender es que esta extracción de información surge a partir de la estadística. Cuando tomo todos estos datos y los analizo desde el punto de vista de la estadística me va a entregar información de todos esos datos. El primer valor que me va a entregar, o el primer valor que podría ser un indicador del comportamiento de los datos, es algo que se le denomina como el centro de masa de los puntos, el centroide, o casi siempre se conoce como el promedio. El promedio es un indicador del punto medio de los puntos, de toda esa gran cantidad de puntos. Nosotros aquí, por ahora, lo vamos a llamar valor esperado o esperanza, ¿listo? Entonces, la esperanza en nuestro ejemplo, aquí en nuestro ejemplo de los dados, vamos a colocarlo por acá, voy a colocarlo como valor esperado o esperanza. ¿Cierto? Ese valor esperado o esperanza se simboliza o se representa generalmente con la letra mu. ¿Está? Gracias. Con la letra mu. ¿Listo? Mu en griego. Entonces, casi siempre se le define también como valor promedio o la media de los datos. ¿Listo? Valor esperado, esperanza, valor promedio, centroide, centro de masa o centro de puntos. Bueno, todo lo que hace referencia a un punto central, ese será nuestro valor esperado, nuestra esperanza. ¿Cómo se define el valor esperado? Vamos a ver. Nuestro valor esperado
nuestro valor mu o valor esperado se define generalmente, vamos a colocarlo como un E de X, ¿cierto? Que sería nuestro valor esperado. E de X se define matemáticamente como el tomar, si nosotros estamos hablando de nuestra función discreta, una función de probabilidad discreta, con una variable discreta, entonces sería tomar cada uno de esos X, X cuando, el X cuando vale 2, multiplicarlo por su probabilidad, por ese F de X, sumar el X cuando vale 3, multiplicarlo por su probabilidad cuando X vale 3, y así sucesivamente. Tomar todos los valores X por F de X y sumarlos. Una sumatoria se representa con la letra griega sigma, ¿cierto? Entonces, cuando yo tomo todos los valores de X y los multiplico por su función de probabilidad, eso es el valor esperado o esperanza. F de X sería la probabilidad, ¿no? Porque debo tener en cuenta que F de X sería la probabilidad. ¿Cómo se representaría esto en nuestra tabla? Vamos a pasar a Excel. Vayámonos aquí a Excel, ¿cierto? Y tomemos, para esto voy a tomar estos valores de X y P de X, esto que está aquí, ¿listo? Voy a tomar estos valores que están aquí, ¿listo? Y llevémoslos por acá. Traigámoslos a otra tabla aquí aparte. Tenemos los valores de nuestro X, nuestra variable aleatoria, el número de repeticiones y la probabilidad, ¿de acuerdo? Recuerden que la probabilidad es el número de repeticiones, voy a colocarlo aquí como el número de repeticiones dividido el total, ¿cierto? Y esto es importante recordarlo porque aquí es donde yo tengo definido el total. Total es este, está acá, control N. Este es el total, 36, ¿cierto? Y la probabilidad, decimos que es el número de repeticiones sobre el total. Para cada X de puntos será el número de repeticiones sobre el total. Esa será la probabilidad en cada valor de X, ¿no? El número de puntos sobre el total, o el número de repeticiones sobre el total de las repeticiones, ¿vale? Entonces, si yo tomo X, si yo tomo X y lo multiplico por F de X, recuerden que en este caso la probabilidad viene siendo dada por nuestro F de X. Aquí en este caso, esa probabilidad viene a ser nuestro F de X. Coloquémoslo aquí. Esta probabilidad viene siendo, o este F de X viene a ser nuestra probabilidad, ¿no? La fórmula de esperanza, vamos por aquí, la fórmula de esperanza o valor esperado es X por F de X, todo esto sumado. Vamos a tomar cada uno de los X, los multiplicamos por la probabilidad y al final todo esto lo vamos a sumar. Entonces, hagámoslo aquí, miren. Este es F de X para este X que está aquí, ¿no? Entonces, en esta columna que está acá, en esta columna voy a colocar todos los valores de X por F de X. Entonces, aquí voy a colocar X multiplicado F de X, ¿no? Que sería igual como a X multiplicado por la probabilidad de X cuando X es igual a, bueno, lo que sea, ¿no? Entonces, aquí voy a colocar todos los valores de X por F de X. Voy a hacerlo a manera de fórmula. Tomo igual X, lo multiplico por F de X, que es esta probabilidad, y listo, Enter. Y de aquí en adelante, pues, hago que esa fórmula se repita para cada uno de estos valores, X por F de X. Entonces, recordemos que cada uno de estos valores es el producto de X por F de X, ¿listo? En algunos nos da 1, en otros nos da 1.1. Si ustedes se acuerdan, la probabilidad está entre 0 y 1, pero el producto X por F de X, ese sí puede superar 1. Miren qué momento es que puede superar 1. Es menor que 1, igual a 1 o mayor que 1. La idea es que ahora me dice la fórmula que después de haber multiplicado X por F de X, tengo que sumar todos esos valores. O sea, cada uno de estos productos, cada uno de estos X por F de X, los voy a sumar. Los voy a sumar y al final ese me tiene que dar el valor esperado o esperanza. Entonces voy a seleccionar todos estos datos de acá y aplico la fórmula de suma, ¿listo? De autosuma. Entonces lo sumo y al final me dice que este es el resultado del valor esperado, ¿listo? 7. Me dice que 7 es el valor esperado. De toda esta suma de puntos, de toda esta X, el valor esperado es 7. Si me voy a mi gráfica, por acá si ustedes recuerdan que nosotros esos puntos los habíamos graficado, ¿no? Ese valor de X con ese F de X lo habíamos graficado. Y voy a buscar el valor cuando X es igual a 7. X es 0, 2, esta es la variable que está de manera horizontal, en el eje horizontal. Entonces, X es igual a 2, 4, 6, 8, 10, 12, por aquí. El punto cuando X es igual a 7 es el punto cuando tenemos una probabilidad mayor, una probabilidad de X mayor, ¿cierto? Cuando X es igual a 7. Ese es nuestro valor esperado. Esa es nuestra esperanza, cuando la probabilidad o el punto en el que se espera una mayor probabilidad, ¿vale? Ahí tenemos nuestro P de X, o perdón, nuestro valor de esperanza, valor medio, cuando X es igual a 7, es decir, es nuestro valor esperado. Eso fue lo que nos dio matemáticamente esta fórmula, ¿no? El encontrar la fórmula del valor esperado. ¿Qué pasa cuando no tenemos número de repeticiones? O mejor dicho, para todos los casos de X, las repeticiones son 1.
para todos los casos de X, supongamos que las repeticiones son 1. Para esto voy a tomar este mismo ejemplo de repeticiones. Control C. Me voy a ir por aquí a otra tabla. Voy a recorrer por acá. Otra tabla, ¿cierto? Y voy a decir que para todos estos casos el número de repeticiones es 1. ¿Qué significa eso? Que la función de probabilidad f de x, aquí como eso, la función de probabilidad f de x, voy a colocar esto en un, viene a ser el total de todas las situaciones, el total de todos nuestros puntos. Tenemos todas nuestras situaciones, cada una de esas situaciones, y si esto va a tener solo una repetición, si esto es 1, esto es 1, esto es 1, bueno, de hecho aquí creo que me haría falta, aquí, entonces esto, y si no estoy mal me haría falta este 1. Bien. Para un X que va desde 1 hasta 12, vamos que va desde 1 hasta 12, para un X que va desde 1 hasta 12, claro que aquí 1 no se da, ¿no? Mejor dejémoslo como estaba. Así como está. X va de 2 a 12. Dejémoslo así como estaba. X va de 2 a 12, sí. No nos pongamos a molestar. Pero entonces, la cuestión es que el número de repeticiones para todos los casos va a ser 1. ¿Listo? El número de repeticiones para todos los casos va a ser 1. ¿Qué pasa cuando yo sumo el número de repeticiones? Vamos a colocarlo por acá con la autosuma. El sumar ese número de repeticiones aquí me va a dar este 11, ¿cierto? Es decir, que la probabilidad de tener este valor será de 1 entre 11. La probabilidad de tener este valor será de 1 entre 11. Y esto ocurre porque el número de repeticiones para cada uno de los valores de X, este es otro ejemplo, no es el ejemplo de los dados, es suponiendo que tenemos otra variable X en el que sus valores van a cambiar entre 2 y 12 y es una variable aleatoria discreta. ¿Cuál podría ser la probabilidad? La probabilidad sería ese número de repeticiones dividido el total, ¿cierto? El número de repeticiones dividido el total. Voy a dejar este total fijo. ¿Qué pasa con todos los valores? La probabilidad es la misma, ¿no? La idea es que si yo sumo todas estas probabilidades, voy a colocar aquí otra vez la fórmula de suma, si yo sumo todas esas probabilidades, el resultado final me va a dar 1, ¿cierto? El resultado de suma de todas esas probabilidades me va a dar 1. ¿Cómo puedo hallar el valor esperado entonces de toda esta serie de puntos? Entonces recuerden que el valor esperado es x multiplicado f de x, ¿cierto? Voy a tomar x y lo multiplico por f de x, tomo todos estos valores de x multiplicado por f de x, x multiplicado por f de x, eso me da todos estos valores que están acá. Y acuérdense de la fórmula, ¿no? Tomo x por f de x y al final sumo cada uno de esos valores. Cada uno de esos pequeños resultados los sumo. Voy a utilizar la fórmula aquí de sumatoria, vámonos por acá, con la fórmula de sumatoria. Y miren que cuando lo hago, ahora desde este punto de vista, el valor esperado que me da es el mismo 7. ¿Listo? Voy a colocar aquí, control E, eso. Vámonos por acá, pum, pum, pum. Eso, dejemos esto en una tablita. Así. Entonces, el valor esperado en esta ocasión es ese mismo 7 que nosotros teníamos con la otra distribución de puntos. ¿Se acuerdan? Que con el otro X desde 2 hasta 12, pero con un conteo diferente, el número de repeticiones iba a ser diferente, el valor esperado también iba a ser 7. Aquí, en esta oportunidad, simplemente bastaría con encontrar este valor esperado sumando todos los valores de X, y dividiéndolos por el número de repeticiones, dividiéndolos por 11, que sería nuestro número de repeticiones. Entonces, voy a tomar toda esta suma de puntos. Voy a operarla aquí con la fórmula de sumatoria. ¿Se acuerdan que con la sumatoria el resultado me aparece en la parte inferior? Entonces, al sumar todos esos puntos, el resultado es 77. Cuando yo tomo ese resultado de 77, esa suma de puntos, y la divido por el total de puntos, por este 11, el resultado me da ese valor esperado. A ese valor esperado también se le llama media, se le llama también promedio, se le llama centroide o punto central o punto medio. ¿Listo? Profe, en algunos términos también se le llama moda o es otro término del cálculo. Sí, ese es otro valor. Ese es otro valor. Solo es media, promedio, centroide. Es como el estadístico, el valor más, como el primer valor que me determina el comportamiento de una serie de puntos. ¿Listo? La moda es otro. Pero para esto, para poder sacar información, lo que les estaba comentando ahorita, para poder sacar información de toda una serie de puntos, lo podemos sacar de dos formas. Podemos sacar la información de cuál es su concentración en un punto medio, se le llama valores o medidas de tendencia central, cuál puede ser el comportamiento de los puntos cuando se acumulan o cuando se agrupan,
Otra medida que se puede tomar es cuál puede ser la distribución de esos puntos, cuánto pueden llegar a esparcirse, a desparramarse, pues, cuánto pueden llegar a desparramarse todos esos puntos. Esas serían las medidas de dispersión. Hay dos tipos de medidas que se pueden tomar. Medidas de tendencia central, voy a colocarlo por acá, medidas de tendencia central. Y el otro tipo de medidas son las medidas de dispersión. Voy a colocarlo por acá. Medidas de dispersión. Dispersión, sí. Dispersión. Entonces, unas son las medidas de tendencia central, otras son las medidas de dispersión. Dentro de las medidas de tendencia central está la primera, sería la media o el valor esperado o la esperanza, ¿cierto? Ese sería el valor, el primer valor a encontrar en una medida de tendencia central, ¿listo? El valor medio. Otro de los valores de tendencia central sería la mediana y otro sería la moda, ¿listo? Estos tres serían valores o medidas de tendencia central. Y las medidas de dispersión me dicen qué tanto se dispersan los puntos. Como les decía hace un momento, qué tanto se desparraman esos puntos por ahí. Qué tanto se dispersan los puntos que nosotros tenemos, ¿no? Tenemos todo este número de repeticiones. Qué tanta dispersión vamos a tener. Es decir, si esta dispersión es pequeña, podríamos decir que las medidas de tendencia central son una buena información de todos los puntos. Pero si las medidas de dispersión nos dicen que nuestros puntos se distribuyen, se dispersan mucho, se desparraman mucho, entonces las medidas de tendencia central no serían un buen indicador del comportamiento de los puntos, ¿vale? Es por eso que estos dos tipos de medida actúan en conjunto, las medidas de tendencia central y las medidas de dispersión, ¿vale? Creo que no me queda, entonces voy a ir organizando por acá la continuidad del tema. Si hay preguntas, con mucho gusto, adelante, ¿no? Vámonos con unos 10 minutos de receso, regresamos a las 7:21. 10 minutos de receso y vayan armando sus preguntas, por favor. Ok, continuamos entonces con nuestro curso del día de hoy. Ocultemos esto y vamos por acá. Entonces, comentábamos que tenemos algo que se llaman las medidas de tendencia central, que nos van a dar un indicador del comportamiento de los puntos, y las medidas de dispersión. Algunas veces en algunos textos estos valores hacen referencia a valores de estadística, ¿no? La estadística apunta hacia extraer información de un conjunto de datos. Y en estadística a estos valores también se les denomina, en algunos textos los denominan estadísticos, pero pues como la palabra estadístico algunas veces hace referencia a la profesión, también estos valores hacen alusión a indicadores o valores, valores de prueba o valores de uso en nuestros datos, en todos nuestros datos, ¿no? Entonces, cuando yo haga referencia a un estadístico o a un valor, a un indicador, a un valor importante, a un valor que destaca, un conjunto de puntos, estoy haciendo referencia a alguno de los valores que estamos obteniendo acá, ¿listo? Entonces, el primer valor del que hablamos era el valor esperado o la esperanza, ¿no? La esperanza la sacaríamos algo así como la suma de todos los x multiplicado por f de x. Pero si ustedes recuerdan este valor que tenemos acá, cuando nuestros x no tienen repeticiones, es decir, cuando nuestro x tiene exactamente el mismo conteo, x es 1, perdón, el conteo del número de repeticiones para cada uno de los x es 1, es el mismo. Este valor de esperanza o valor medio se halla sumando todos los valores de x y dividiéndolos por el total de repeticiones. El total de repeticiones podríamos decir que es un n. Se extrae de la misma manera que multiplicar x por cada uno de los f de x de su probabilidad, ¿no? Y esto viene precisamente porque el f de x es el número de repeticiones sobre el total. Cuando yo tomo cada una de estas probabilidades y las sumo, al final el resultado me va a dar 1, el sumar cada una de esas probabilidades. Es por esto que también resulta igual el realizar la suma y dividirlo por el n, o realizar el producto de x por su f de x y al final sumar todos esos valores de x por f de x. Ese es el mismo valor esperado. ¿Listo? Bien. El otro valor esperado corresponde a la mediana. Bueno, aquí en el texto, voy a irme aquí a la unidad. Si ustedes recuerdan, estamos en la unidad Fundamentos de Estadística, esta que está acá. En la unidad Fundamentos de Estadística, voy a irme aquí a la unidad de Fundamentos de Estadística, pasémosla por aquí.
Si ustedes se dan cuenta, el primer concepto del que se empieza a hablar acá es del concepto de estadística descriptiva. La estadística descriptiva, como les decía hace un momento, la estadística apunta a obtener información de un conjunto de puntos. En programación todo esto nos va a servir para darle mayor inteligencia al programa, perdón, para que el programa decida cuando un conjunto de datos tiene una cierta tendencia y de acuerdo a esa tendencia, pues se puedan o rellenar espacios vacíos o se pueda decir cuál es el comportamiento aproximado de todo un conjunto de puntos, ¿no? Entonces tenemos las variables cualitativas y cuantitativas, ahorita hablamos de eso. Entonces tenemos dentro de la estadística descriptiva, tenemos un conjunto de medidas, las primeras medidas de las que se habla son las medidas de tendencia central, ¿cierto? En las medidas de tendencia central, entonces en nuestra unidad nos habla de la media, que sería algo así como realizar el promedio de un conjunto de puntos. En nuestro ejemplo, pasemos aquí al laboratorio. Entonces, en nuestro ejemplo nosotros dijimos que podíamos tomar todos los puntos, sumarlos, ¿cierto? La suma nos va a dar aquí 77 y esa suma la dividimos por el total de todos los puntos. El total de todos los puntos, es decir, cuántas veces está el 2, el 3, el 4, el 5, cuántas veces están cada uno de esos puntos. En total, cada uno está una vez y al sumarlos todos, decimos que son 11 puntos. Eso nos da nuestro promedio, el tomar el total de los puntos de X sumados y dividirlos por el total de repeticiones. Pero esa misma fórmula se puede obtener en Excel cuando nosotros utilizamos la fórmula de promedio. La fórmula de promedio nos hace esa operación, suma todos los puntos y los divide por la cantidad de puntos. En este caso tomaríamos nuestro X que está acá, desde 2 hasta 12, ¿cierto? Y aplicamos la función promedio para esa serie de puntos, desde X igual a 2 hasta X igual a 12. Los tomamos todos, cerramos aquí, le damos Enter, y el valor esperado o el promedio es exactamente el mismo que hemos obtenido con las otras fórmulas, ¿no? Hemos venido obteniendo el mismo valor esperado, la misma media, el mismo centroide, el mismo promedio, ¿de acuerdo? Todos estos valores nos van a indicar cuál va a ser el punto central de toda nuestra nube de puntos. Típicamente, cuando nosotros tenemos en estadística muchos datos, muchísimos datos, y algún dato de eso se pierde, digamos que hay un dato que no encontramos, que se pierde, ese dato puede llegar a reemplazarse con la tendencia central, con ese valor de tendencia central. La idea está en decidir cuál es el valor de tendencia central que vamos a utilizar. Es decir, vamos por acá. ¿Se acuerdan que en las medidas de tendencia central tenemos el valor esperado o la esperanza media, la mediana o la moda? Voy a colocar aquí media, valor esperado o esperanza media. Esa es una medida de tendencia central. Otro puede ser la mediana y otro la moda. Entonces, dependiendo de la nube de puntos, de los puntos, de los datos que yo tenga, dependiendo de esa cantidad de datos que se tenga, entonces podemos escoger uno de estos estadísticos, una de estas medidas de tendencia central, para que reemplace, si se llega a perder un valor, sea reemplazado por alguna de estas medidas de tendencia central. ¿Listo? Entonces nos vamos con la media. Decimos que la media lo podemos hallar en Excel utilizando la función de promedio. Las otras funciones, mediana y moda, también. De hecho, todas las funciones de tendencia central y de dispersión, todas se pueden hallar en Excel, ¿vale? Podemos utilizar Excel para hallar cada una de esas medidas. ¿Cuándo podemos hacer uso de la mediana? Para hacer uso de la mediana, tenemos que seguir el siguiente procedimiento. Primero, tenemos nuestra nube de puntos, nuestro X. Voy a colocarlo aquí. Voy a llevarme aquí otra tablita, por aquí al ladito puede ser. ¿Sí? Tenemos nuestro X nuevamente, ¿no? Supongamos que este X nuevamente tiene un número de repeticiones igual a 1, así como el que teníamos aquí en este experimento, ¿no? Cada valor iba a tener un número de repeticiones igual a 1. Cada valor de X iba a tener un número de repeticiones igual a 1. Entonces, lo primero que debemos hacer es tener en cuenta esto, que nuestro X puede venir desordenado. Si X tiene los valores 2, 3, 4, 5, 6, puede que por aquí yo tenga el 10 y el 2 esté por acá, ¿cierto? Esto hace que mis datos, de hecho, ya están aquí desordenados, ¿no? Lo primero que debo hacer siempre, perdón, para sacar cualquier estadístico de prueba, para sacar cualquier valor de tendencia central o de dispersión, siempre es ordenarlos. Lo primero que voy a hacer siempre con nuestros datos es ordenarlos. Ya cuando tenemos los datos ordenados, podemos obtener los demás estadísticos. Tal vez con la medida de tendencia central de la media, con la media no sea muy significativo, porque esta pues al final toma el conteo total y sobre ese conteo total ubica el valor medio, que llamamos nosotros el centroide, ¿no? Pero con las otras medidas sí viene a ser importante y de hecho, más adelante, después de tomar estas medidas de tendencia central, vienen otras medidas en las que es aún más importante el ordenar estos datos. Entonces, considérelo como un punto importante, el hacer el ordenamiento de la variable aleatoria. Esto es lo primero que debemos hacer siempre, ordenar nuestra variable aleatoria. Una vez que está ordenada, perdón,
De hecho, la hemos mantenido ordenada a lo largo de todos nuestros ejemplos. Una vez que está ordenada esa variable, entonces nosotros procedemos a, bueno, ya podemos empezar a sacar cada uno de esos indicadores. De manera manual, lo podemos hacer de manera manual. De hecho, para hacerlo de manera manual es importante tener en cuenta ese ordenamiento. La media hace referencia a qué tal si yo tomo todos estos puntos. O sea, yo ya sé que hay un valor promedio, un valor de esperanza media, ¿cierto? Pero la mediana, que es el otro valor de tendencia central del que vamos a hablar a continuación, este que está aquí, que es diferente a la media. Media es una cosa, ¿no? Y mediana es otra. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de la media, estamos hablando de esta operación que tenemos aquí, mu, el valor esperado, la esperanza, ¿cierto? Pero cuando hablamos de la mediana, el valor para hallar la mediana de un conjunto de puntos, básicamente sería tomar todo este conjunto de puntos ordenados y contar la ubicación de cada uno de ellos. Por ejemplo, aquí en este 2 tengo la ubicación número 1, para este 3 tengo la ubicación número 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Tengo la ubicación de cada uno de estos puntos, ¿no? El valor que me indica la posición de cada uno de estos puntos, recuerden que lo primero que hicimos fue ordenarlos, ¿cierto? Entonces, de acuerdo a la indicación, a la posición de cada uno de estos puntos, empiezo a descartar desde la cabeza y desde la cola, es decir, desde el punto inicial, en nuestro caso sería 2, y desde el punto final, 12. Si tomo un elemento al inicio y al final, en este caso estaría tomando el 2 y el 12. Si tomo dos elementos al inicio y al final, tomaría el 2 y el 3 al inicio, el 11 y 12 al final. Y empiezo a hacer este agrupamiento. Si al inicio tomo 3 elementos, al final tomo 3 elementos. Si al inicio tomo 4 elementos, al final tomo 4 elementos. Si al inicio tomo 5 elementos, al final tomo 6 elementos. Y ya no puedo tomar pares de elementos, el par inicio-final, ya no lo puedo tomar. El último elemento que me queda disponible, a ese elemento se le llama la mediana. Este 7 viene a ser la mediana de nuestro conjunto de puntos. ¿Listo? Es fácil cuando el conteo que se hace de estos puntos me indica un conjunto de puntos impar. Siempre que el conjunto de puntos me dé impar, miren que al final aquí tenemos 11 puntos, 11 valores, es un número de valores impar. Al final, la mediana siempre me va a dar en un valor específico. Pero, ¿qué pasa cuando el número de puntos no es impar? ¿Qué pasa cuando el número de puntos es par? Por ejemplo, voy a decir que aquí, hacia abajo, coloquemos un 1. Entonces, digamos que aquí ya tenemos 12 puntos, un número de puntos par, ¿cierto? En este caso, si yo tomo un valor al inicio y al final, la pareja inicio y final es 1 a 1, o inicio y final es 2, 2, o inicio y final es 3, 3, y así sucesivamente. Miren que al final todo tiende, aquí tengo 4 al inicio, 4 al final, 5 al inicio, 5 al final. Miren que al final me quedan 2 puntos en blanco, ¿listo? La mediana hace referencia a que debo tomar esos 2 puntos y sacar el promedio. En esta ocasión, el promedio sería 6.5, o sea, esta sería la mediana. ¿Listo? 6.5. Esto ocurre cuando nuestra distribución de puntos o nuestro conteo de puntos es una serie de puntos par, un número de puntos par. Cuando es impar, pues el punto o el valor que queda solito después de ese agrupamiento. Matemáticamente, ¿cómo se puede obtener ese valor de mediana? Vamos por aquí a nuestra guía, ¿cierto? Y en la guía, vamos a ver por aquí, y en la guía está la fórmula matemática. Dice que tenemos nuestro conjunto de datos, ¿de acuerdo? Y dice, en este caso se tiene que el conjunto de datos es par, por lo que se deben coger los dos valores del centro y realizar la media entre estos valores. En este caso, los dos valores del centro vienen siendo el 3 y el 4, y se toma la media entre esos dos valores. Y ese corresponderá a la mediana, ¿listo? La media entre los dos valores centrales va a ser la mediana. Pero pues para esto debemos tener ordenados ese conjunto de puntos. Miren que aquí se tiene ordenado, ¿no? 1, 2, 2, 3, 3. No importa si los valores se repiten. No importa si se repiten. Esos valores deben estar ordenados para que nosotros visualmente podamos saber cuál es ese valor de media, ese valor de mediana, perdón, ese valor que es estadístico de tendencia central que corresponde a la mediana de este conjunto de puntos. Entonces, ¿qué tal si los desordenamos? ¿Qué tal si nosotros tenemos por aquí el 3, por aquí el 6, el 9, bueno, vayamos con el 11, un 1, tenemos aquí el 5, el 2, ¿cierto? ¿Cuál nos falta? 1, 2, 3, vámonos con el 12 por acá, el 8, el 4, vamos a ver cuál nos falta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Listo? Miren que aquí tenemos nuestro X, pero ahora X está desordenado. ¿Listo? Este X que está aquí es el mismo X que está acá, sino que al lado derecho está desordenado, ¿vale?
al lado derecho nuestro X está desordenado, voy a colocarlo así. Bien. Lo que voy a hacer es utilizar una fórmula de Excel, la fórmula de mediana. Si ustedes se dan cuenta, cuando yo utilizo, hago el llamado de las dos primeras letras, ME, me aparecen las fórmulas de media acotada, media armónica, media geométrica, mediana, mes, es una fórmula de tiempo, de fecha, pero la que hago alusión ahorita es a la mediana. Entonces voy a bajar por acá y selecciono mediana. Acuérdense que se selecciona con tabulado. Con tabulado tomamos la función mediana y voy a seleccionar todo este conjunto de puntos. Todo este conjunto de puntos que no están ordenados. Los puntos aquí no están ordenados. Voy a darle Enter y miren que el resultado me da 6.5. ¿Saben cuál es la ventaja de usar una fórmula en Excel? Que Excel no necesita mostrar los datos ordenados. Excel automáticamente en su fórmula de mediana ordena los puntos y extrae de ahí el valor de la mediana. ¿Sí? Esto es conveniente cuando nosotros tenemos muchos puntos y el ordenar alguna columna puede afectarnos el ordenamiento de otros valores en todo mi conjunto de datos, ¿no? Supongamos que tenemos aquí las edades, los nombres, los documentos, los pesos, es decir, el peso en su masa corporal de una persona. Y si ordenamos, por ejemplo, las edades, esto nos puede desordenar los pesos y supongamos que tenemos que mirar el comportamiento de los pesos con respecto a las edades, saber cuál es la media en las edades para ver la distribución de los pesos. Y esto hace que si yo ordeno una variable, desordeno la otra. Si yo ordeno una columna, desordeno la otra, ¿de acuerdo? Entonces, miren que aquí yo puedo sacar algunos indicadores, algunos estadísticos, y de hecho, para las fórmulas de Excel no necesito realizar ordenamientos. Bueno, aquí con la nube de puntos debería darme el mismo valor, ¿no? Voy con la mediana. Voy a seleccionar la mediana de este conjunto de puntos que está aquí, le doy Enter otra vez y pues el resultado es el mismo, ¿no? No debe cambiar porque los puntos son los mismos, los valores son iguales, solo que en uno están ordenados, en el otro no. ¿Qué pasa con la media o con el valor esperado? Vamos a utilizar la fórmula de promedio. El promedio nos va a dar la media de ese conjunto de datos. El promedio aquí nos da 6.5 porque estamos tomando un valor adicional, ¿no? Entonces nos vamos aquí también con el promedio de este conjunto de puntos. Tenemos aquí el promedio y la mediana. ¿Qué pasa cuando nosotros, voy a seleccionar este conjunto que está aquí, y me voy aquí al ladito en mi tabla de Excel, ¿listo? Y voy a quitar este valor que está acá. Entonces miren que ahora mi valor de X inicia en 2, a diferencia del que teníamos aquí al ladito, que ese iniciaba en 1. Este valor de X inicia en 2 y termina en 12. Como la variable que hemos estado manejando con respecto a los dados, ¿no? Pero nuevamente decimos que el número de repeticiones es 1 para cada valor. Entonces, vamos a hallar el valor promedio. Para esto utilizamos la fórmula de promedio. Decimos que seleccionamos el promedio de todos estos puntos. El promedio es 7. ¿Cuál es la mediana? La mediana, acuérdense que también nos dio 7. Entonces aquí, vámonos con la mediana de todo este conjunto de puntos que está acá. La mediana es 7. Y el otro valor de tendencia central corresponde a la moda. ¿Listo? ¿Qué pasa con la moda? La moda se obtiene para valores en los que se está contabilizando el número de repeticiones. Si ustedes se dieron cuenta, en estos ejemplos no estábamos contabilizando el número de repeticiones, decíamos que el número de repeticiones era el mismo para todos. El número de repeticiones es el mismo para este, el número de repeticiones es el mismo para este. El número de repeticiones era el mismo. Pero cuando nosotros nos vamos aquí a nuestro ejemplo de los dados, en nuestro ejemplo de los dados, el número de repeticiones es diferente perdón, para cada uno de esos valores. El número de repeticiones es diferente para el 8, para el 10, ¿cierto? Para un X igual a 5. El número de repeticiones es diferente. Aquí podríamos decir que la moda se puede extraer cuando el número de repeticiones cambia en un conjunto de puntos. Y la moda resulta ser ese número de repeticiones mayor en un valor. En nuestro valor, el número de repeticiones aquí viene a ser el 7, ¿cierto? Se repite 6 veces. Es el número que más se repite o el valor que más se repite, el 7. Entonces podríamos decir que cuando nosotros utilicemos la función moda de Excel, la función moda me va a decir, perdón, me va a indicar cuál es el valor que más se repite, esa moda que más se repite, ¿vale? Para esto pues debemos tener en cuenta precisamente ese número de repeticiones. Cuando me voy por acá a la unidad, al objeto de la unidad, vamos por aquí, dice, es el valor de una muestra que se repite con mayor frecuencia. Entonces, por ejemplo, se tiene el conjunto de datos y en este caso se visualiza cuál es el número dentro del conjunto de datos que se repite más veces. ¿Cuál es el número de todo este conjunto de datos que se repite más veces? Aquí el que se repite más veces es el 22, ¿no? El número que se repite más veces, ese viene a ser la moda. Pues la moda sería un indicador importante cuando se tiene en nuestra variable aleatoria un número de repeticiones diferente para cada valor de X, ¿listo? Ahora volvamos con nuestro número de repeticiones igual a 1. ¿Se acuerdan que aquí tenemos X de 1 hasta 12 de manera ordenada?
Y aquí tenemos x de 1 hasta 12 de manera desordenada. Y estamos colocando las fórmulas para uno y para el otro al lado. Entonces vámonos con la fórmula de moda. ¿Qué resultará si nosotros utilizamos la fórmula de moda? Bueno, en este caso, para esta función de Excel, me dice que hay una advertencia en el uso de la función moda. La advertencia es la siguiente, dice, esta función está disponible por compatibilidad con Excel 2007 y versiones anteriores. Devuelve el valor más frecuente o que más se repite en una matriz o rango de puntos. Vamos a seleccionar la moda para este conjunto de puntos que tenemos aquí, que hemos trabajado. Le damos Enter y resulta que aquí no nos entrega ningún valor porque nos hace falta el conteo de puntos, ¿no? Nuevamente, si yo me voy con moda de este valor que está acá, este conjunto de puntos que está acá, entonces pues no me va a dar ningún valor, no se va a obtener ningún valor. Para obtener la moda de un conjunto de puntos necesito saber el conteo de ese conjunto de puntos, ¿no? Bueno, en este caso podríamos decir que vamos a ver qué pasa cuando nos vamos aquí. Vamos a hacer a manera de experimento, tomar en la función moda vamos a tomar dos conjuntos de puntos, el de x y el número de repeticiones, ¿vale? Entonces, para esto voy a tomar la función moda, me voy con la función moda y voy a seleccionar de esa función moda, voy a seleccionar esas dos matrices, x con su número de repeticiones, ¿vale? Le doy Enter. Vale. Bueno, aquí me dio 2, tal vez cambie el valor, vamos a ver si lo cambiamos. Cambio un segundo. Como lo siguiente. Aquí, moda. Ya estoy usando mal esta fórmula. Vamos a ver. Sí. Va a dar lo mismo por acá. Este indicador 2, bueno, aquí sí estoy un poco perdido, no sé por qué me dio este 2, tomando este conjunto de puntos. Pero bueno, lo que podríamos decir es que por ahora nuestro indicador de moda, si nosotros la sacamos de manera artificial, sin usar fórmulas, ahorrar este porque este no nos dio, no olvidé sacar la moda aquí con funciones. El indicador de moda acá nos dictamina que el valor que más se repite es el valor de x igual a 7. ¿Qué pasa cuando nos vamos a nuestra nube de puntos? Si nos vamos aquí a nuestro conjunto de puntos, voy a irme aquí, a este que está aquí. Este conjunto de puntos donde x inicia en 2 y termina en 12. Si yo me voy a la distribución del promedio y de sus otras medidas de tendencia central, por aquí. Voy a tomar nuevamente esto que está aquí, control C, voy a traérmelo por aquí. Voy a pegar por acá. Ven que aquí tengo nuevamente x que inicia en 2, termina en 12, con su número de repeticiones, ¿cierto? Y lo que voy a hacer es, bueno, yo ya sé que de aquí tengo el promedio de estos puntos. ¿Se acuerdan que nosotros sacamos el promedio de estos puntos, que era la esperanza? El promedio de estos puntos era 7. Voy a colocarlo aquí. El promedio o la media era 7, ¿cierto? Si yo de estos puntos saco la mediana sería también 7. Y si de estos puntos voy a mirar cuál es el valor que más se repite, el valor que más se repite viene a ser la moda. Entonces la moda viene a ser igual a 7. Cuando estas tres medidas de tendencia central dan iguales, se dice que esta es una distribución normal. Se le llama a esta distribución de probabilidad, se le llama una distribución normal. ¿Cierto? Algunas veces lo llaman distribución gaussiana, pero el nombre típico es distribución normal. Cuando tenemos media igual a mediana igual a moda, la distribución que nosotros vamos a tener es una distribución normal. El comportamiento de esa distribución normal nosotros lo vemos gráficamente en nuestra variable discreta de esta manera, ¿sí? En una variable continua se vería de esta manera. El comportamiento de una distribución normal se vería de esta manera, donde el punto central, el punto medio, la media, viene a ser igual a la mediana y a la moda. Y desde ese punto central hacia la izquierda y hacia la derecha va a haber simetría en la gráfica. Ahí podemos decir que nuestra distribución es una distribución normal. ¿Listo? Bueno, vamos a ver qué más tenemos por acá. Tenemos la distribución normal, espero que no se me haya quedado nada por decir. ¿No? Entonces podemos sacar esas medidas, media, mediana, moda. Vamos a ver. Bueno, y déjenme ver si terminamos por acá, porque después vienen las medidas de dispersión, medidas de posición. Permítame un segundo, antes de continuar. Bueno, las medidas de dispersión, primero de posición y luego de dispersión. Hagamos una cosa, hablemos primero de las medidas de dispersión. ¿Listo? Bueno, la media se representaría generalmente por el signo mu, la letra griega mu. La mediana se representa casi siempre como la M mayúscula y el subíndice de la E, M y E,
es la representación de la mediana. Y la moda se representaría típicamente con la M y el subíndice O. ¿Listo? Estos serían los símbolos que vamos a utilizar para los valores de media, mediana y moda. Las medidas de dispersión nos van a indicar qué tanto se dispersan los datos. Guardemos esto. ¿Qué tanto se dispersan los datos? Para hablar de una medida de dispersión, típicamente se puede hallar esa medida de dispersión de manera procedimental, es decir, haciendo un procedimiento paso a paso. ¿Sí? Supongamos que nos vamos con nuestro conjunto de datos que tienen, cada uno de ellos tiene su probabilidad. Voy a sacar esos puntos por acá otra vez. Tenemos por aquí todo ese conjunto de puntos. Aquí dejemos esto, control C, control V. A ver que no haya más valores por aquí, creo que no. Entonces, esta columna la voy a volar, vamos a volarla. Lo único que nos interesa por ahora es X y nuestra función de X, ¿listo? Esto es lo que nos va a interesar por ahora. X y nuestra función de X. ¿Se acuerdan que esta distribución de puntos tiene un promedio, tiene una media? Entonces voy a colocarla aquí, la media. Déjenme ver un segundito. Hacemos esta forma. Entonces, voy a colocar aquí la media, ¿sí? La media de este conjunto de puntos va a ser, usando la función promedio, bueno, la puedo hallar usando la función promedio o como la habíamos sacado, el producto de X por cada una de sus probabilidades, X producto por cada una de sus probabilidades, y al final todos esos productos sumarlos, ¿no? Entonces lo puedo hacer con la función suma producto. Voy a utilizar la función suma producto de X por cada uno de sus P de X. Para encontrar la media, o el valor promedio, ya nos dice que es 7. Me voy con la mediana. La mediana también nos dice que es 7. ¿Se acuerdan que la mediana para este conjunto de puntos era 7? Y ahora nos vamos con la moda. Y para la moda decimos que es el valor que más se repite. ¿Se acuerdan que esta distribución de puntos es para el lanzamiento de dados? Y el valor que más se repite es 7. Entonces tenemos aquí un valor de 7. Resulta que en estos valores de probabilidad, todos estos valores que tenemos hasta ahora, aquí, son estadísticos de tendencia central. Pero ahora la pregunta es, ¿qué tanto se dispersan los puntos? ¿Qué tanto se van a separar de ese valor central, de esa media? Para hallar esa dispersión se utiliza un indicador, bueno, de hecho, dos indicadores. Uno hace referencia a la variabilidad, se le llama varianza. Y otro que está muy relacionado con la varianza, hace referencia a la dispersión de esos datos, se le llama desviación. Desviación, y cuando la desviación ocurre para este tipo de medidas de dispersión, diríamos que es una desviación estándar. Entonces, la desviación estándar resulta ser una relación directa de la varianza. La desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza, ¿vale? ¿Cómo podemos obtener el valor de varianza? Manualmente diríamos que la varianza es tomar cada uno de estos X, vamos a tomar cada uno de estos X y lo vamos a ver qué tanta diferencia, qué tan alejados están cada uno de esos X con el valor promedio. Hacemos una diferencia de cada uno de esos puntos. Luego esa diferencia se eleva al cuadrado para no tener valores positivos o negativos, es decir, para normalizarlos, para que se cuente únicamente la distancia, para tener en cuenta la distancia. Se elevan al cuadrado esos valores y se multiplican por la probabilidad. Entonces, aquí la idea es tomar X, restarlo con la media, ese valor lo elevamos al cuadrado y lo multiplicamos por la probabilidad. Y miren que eso va a ocurrir para cada uno de los puntos. Para este X también lo vamos a restar con la media, lo elevamos al cuadrado, lo multiplicamos por la probabilidad. Es decir, vamos a tener varios valores en el cual lo multiplicamos por la media, perdón, lo restamos con la media y lo elevamos al cuadrado y ese valor se va a multiplicar por su probabilidad. Al final todos esos valores se van a sumar y ese va a ser el resultado de la varianza. En nuestro Word, voy a colocar aquí en Word medidas de dispersión, acá, aquí diríamos que dentro de las medidas de dispersión hablamos de la varianza, ¿cierto? Y la varianza viene a ser descrita como, que sería, este es sigma, esta sería descrita de esta manera como esta, esta es la desviación, vamos a colocarlo así. La varianza sería sigma elevado al cuadrado, ¿listo? Y vendría a ser una sumatoria de todos los puntos que yo tome en esa diferencia de X con la media, ¿cierto? ¿Se acuerdan que tomo X y le resto la media a X? Tomo cada X y le resto la media. Ese valor lo elevo al cuadrado y lo multiplico por f de X. Al final, esos son diferentes productos, son varios productos que voy a tener que sumar, que era lo que estábamos haciendo aquí en nuestra tabla. Entonces, imaginen que me voy con el primer valor. El tomar X, el restarle la media y elevar este valor al cuadrado, ¿cierto?
Entonces voy a hacerlo aquí en esta columna. Voy a tomar X, le resto la media la dejo fija, F4, la dejo fija, y elevo esto al cuadrado, ¿vale? Vamos a tomar todos estos conjuntos de puntos, tomamos cada uno de esos conjuntos de puntos, y ahora vamos a multiplicar este valor. ¿Se acuerdan que nos dice que tomamos este valor al cuadrado y lo multiplicamos por f de x, que viene a ser la probabilidad? Al final cada uno de esos valores lo sumamos. Entonces, este resultado de x menos μ elevado al cuadrado lo vamos a multiplicar por la probabilidad, p de x. Voy a tomar aquí x menos μ al cuadrado y lo voy a multiplicar por f de x. Esto nos va a dar todo este resultado que está aquí. Al final vamos a sumar todo esto. Sumémoslo. Y aquí obtenemos nuestro resultado que hace referencia a la varianza. ¿Listo? Esa va a ser nuestra varianza. Aquí voy a colocar este valor como nuestra varianza. ¿Listo? ¿Y cuál va a ser la desviación estándar? Vamos a colocar la desviación estándar, la voy a colocar por acá. Resulta que la desviación es la raíz cuadrada de la varianza. Entonces, para esto me voy con la raíz de este valor que está aquí arriba, que es la varianza. Raíz de la varianza, le doy Enter. Y aquí tenemos nuestra desviación. Perdón. Y aquí tenemos nuestro valor de desviación estándar. ¿Vale? Déjenme ver, los leo por acá. Tenemos preguntas. Vamos a ver si hay preguntas. No hay preguntas. O todos están perdidos. O todo está súper claro. Bien. Ok, entonces tenemos nuestro otro estadístico. Vamos a mirar el libro. Con respecto, a ver qué nos dice con respecto a la varianza y... ¿Dónde está? La dispersión, desviación típica, varianza. Por acá. Entonces, ¿qué nos dice con respecto a la varianza? Nos dice que la fórmula de varianza es la suma de cada uno de los x menos la media. Ah, bueno, también se me olvidaba decirles que la otra forma de representar la media es con x y la barra arriba. X menos la media, esos valores lo elevamos al cuadrado y lo dividimos por el total de datos. ¿Cuál es la diferencia entre tomar cada uno de estos valores y multiplicarlos por la probabilidad? A esta fórmula que tenemos aquí, de tomar esta diferencia de valores, elevarlo al cuadrado, sumarlos y dividirlos por el n. Pues la diferencia no es ninguna. No hay ninguna diferencia, son exactamente la misma fórmula. La diferencia es que aquí estamos utilizando la probabilidad para cada uno de estos puntos, ¿no? Si yo tomo estos valores de probabilidad y los sumo independientemente, la probabilidad me va a dar 1, ¿cierto? Pero si de esa probabilidad descarto el número de ocurrencias, al final en el denominador voy a tener todos los n. Al final todos los voy a tener como denominador todos los n, ¿de acuerdo? Es por esto que es indiferente si yo utilizo esta fórmula para la varianza, esta que está aquí, o esta fórmula que está acá. Entonces voy a colocarlas igual, vamos a ver, coloquemos aquí un salto de línea. Opa. Se ve mejor. Esta fórmula de varianza es igual a, si yo tomo la suma de todos los x menos la media, lo elevo al cuadrado, este valor lo elevo al cuadrado y lo divido con n. ¿Listo? Esta misma fórmula que tenemos acá también se puede ver aquí de esta manera, ¿no? Esto ocurre pues porque la función de probabilidad pues ya tiene dividido cada uno de esos números totales, está dividiendo el número de ocurrencias por el total, ¿no? Entonces aquí ya lo tenemos, pero cuando nuestro número de ocurrencias es el mismo para todos los x, ¿vale? Esa sería de pronto la diferencia que vemos aquí entre las fórmulas. Y la desviación que llaman aquí típica, desviación típica o desviación estándar, es la raíz cuadrada de esa varianza, de esa misma fórmula que tenemos ahí abajo, ¿cierto? Es la raíz cuadrada de la media aritmética de los cuadrados de las desviaciones con respecto a la media de la distribución. O sea, esta fórmula que tenemos acá, ¿listo? Simplemente basta con sacarle raíz cuadrada a la varianza. Otro estadístico importante son las medidas de posición. Las medidas de posición, bueno, dentro de los estadísticos importantes tenemos medidas de tendencia central, medidas de dispersión, medidas de posición y medidas de forma, ¿cierto? Las medidas de posición, pues nos van a decir cuáles son los momentos de cada una de esas, de todos los valores, pues, por ejemplo, vamos aquí. Y me voy con las medidas de posición. Me voy con las medidas de posición. Bien. Entonces, resulta que las medidas de posición son una medida de los momentos de cada una de los momentos de nuestra distribución de puntos, ¿no? Las medidas de posición nos pueden decir cómo están distribuidos los puntos de acuerdo a cierto porcentaje. Si nosotros tenemos por aquí, volvamos a nuestro conjunto de puntos. Voy a hablar de los puntos que no se repiten, los que no tienen repetición. Estos que están acá.
Miren que cada uno de esos valores, 1, 2, 3, 4, cada uno de estos valores de X se repiten solo una vez, o mejor dicho, no tienen repetición, cada uno de ellos no tiene un valor de repetición, ¿cierto? Para cada uno de esos valores podríamos decir que si yo tomo todos estos valores y todo este conjunto de puntos, todo esto que está aquí subrayado, corresponde al 100%. Imaginen que todo lo que está aquí subrayado, todo esto que está aquí, todo esto corresponde al 100% de los datos, ¿cierto? Yo diría que el 50% de los datos, pues, sería la mitad de puntos, ¿cierto? Bueno, digamos que por acá. Correspondería al 50% de los datos, ¿cierto? O el 25% de los datos, pues, sería la mitad de la mitad. Eso correspondería al 25% de los datos. Estamos hablando de los momentos en cada uno de esos conjuntos de datos, ¿cierto? Cada momento indica el porcentaje de toma de cada uno de esos datos. Si yo quiero decir que quiero tomar el 75% de los datos, estaría hablando de tomar 3/4 partes de ese conjunto de datos, la ocurrencia en esas 3/4 partes. Cuando nos vamos ya a nuestra función de probabilidad por acá, cuando nos vamos a nuestra función de probabilidad, ¿cierto? Si ustedes se fijan, la función de probabilidad acumulada al final nos va a decir cuál es el 100%, pero también nos va a indicar la función de distribución de probabilidad acumulada, nos va a indicar cuál es el 50% de esos puntos. Por aquí llegamos a un punto en el que superamos tal vez por un poquito el 50%, llegamos a 58.3%, ¿cierto? Lo superamos un poquito. Este es un momento de ese conjunto de puntos. Este es un momento. El 50% de puntos o el 25% de los puntos, vayámonos con el 25% de esos puntos, estaríamos llegando aquí a un valor de 27.7%. O sea, nuestra función acumulada no nos da el valor exacto de ese valor X en el que podríamos decir que la probabilidad llega hasta un 25%, o ese valor X en el cual la probabilidad llega hasta un 50%. Esto tendríamos que obtenerlo pues, haciendo uso precisamente de la matemática, ¿no? Entonces, esto nos permite, mejor dicho, me refiero a los momentos o las medidas de posición, nos permiten encontrar ese valor que corresponderá a un 25, a un 50, a un 75, incluso a un 10%, ¿no? Por ejemplo, si yo tomo aquí estas tres probabilidades, bueno, aquí estoy llegando hasta un 16.6% de la probabilidad. Es decir, que entre x igual a 3 y x igual a 4 está el 10% de los datos, o ese valor de x que me puede llegar a una función de probabilidad de 10%. La pregunta es, ¿cuál será ese valor de x? Cuando la variable x es discreta, como en este caso, en nuestro ejemplo, pues no interesa mucho, ¿no? Pero porque pues podríamos decir que es el valor que más se acerca. En este caso podríamos decir que es nuestro 3, que es el valor que más se acerca a 10. O que si queremos acercarnos ya a ese 10%, que está inferior a 4. Podríamos decir que simplemente es inferior a 4. Esto para nuestra variable discreta. Pero supongamos que lo hacemos para una variable continua. Una variable como el tiempo en el que tenemos la probabilidad de ocurrencia de esa variable, pero queremos saber cuál es el 10% de ocurrencia de esa variable, o el 50%, o el 80%, etc. Es decir, queremos saber cada uno de esos momentos de esa variable. Entonces, en este caso, estamos hablando de las medidas de posición. Y las medidas de posición se pueden dar básicamente por algo que se llaman como percentiles. ¿Listo? Los percentiles. Los percentiles nos permiten encontrar cuántos valores en por ciento tenemos de nuestro conjunto de datos. ¿Cuál es el agrupamiento que puedo hacer? Puedo hablar del percentil 1. El percentil 1 corresponderá al 10% de esos datos, al 10% de esos datos. El percentil 2 corresponderá al 20%. El percentil 3, 30%. El percentil 9 corresponderá al 90%, ¿cierto? Entonces, las medidas de posición me van a hablar un poquito acerca de los percentiles. A partir de los percentiles también se puede dividir los datos de percentiles. Los percentiles se pueden dividir en 4 y a estos se le llaman cuartiles, ¿sí? Entonces, puedo hablar de los percentiles o de los cuartiles, ¿vale? Dentro de nuestras medidas de posición. Teniendo en cuenta que los cuartiles dividen nuestro conjunto de datos en 4, yo podría decir que el primer cuartil, el cuartil 1, corresponderá al primer cuarto de datos, es decir, al primer 25% de los datos. El cuartil 2 corresponderá al 50%, el cuartil 3, vamos a hacerlo aquí en un cuadro si les parece bien. Entonces, con respecto a los percentiles, vamos a hacerlo por acá. Entonces, el percentil 1, 2, 3, etcétera, cada uno de estos percentiles, más 1, 8 y 9. Entonces, cada uno de esos percentiles me va a hablar de un 10%, 20%, etcétera. Listo, vamos a colocarlo así. De esta manera. Para que quede un poquito ordenadito en una tabla. Entonces, el percentil 1
me va a hablar del 10%, el percentil 5 del 50%. Vamos a colocarlo acá. Voy a centrar esta tablita por acá, control T. Eso. Entonces, los percentiles me hablan de los momentos de ese conjunto de datos, ¿cierto? El momento 1, el momento 2, el momento 3, cada uno de los momentos. Los cuartiles me hablan de los momentos divididos en 4. Entonces, el cuartil 1 corresponderá al primer 25% de los datos, el cuartil 2 corresponderá al 50% de los datos y el cuartil 3 corresponderá al 75% de los datos. O sea, el percentil 10 corresponderá al 100% y el cuartil 4 corresponderá al 100%, ¿de acuerdo? Vamos a hacerlo acá. Eso es. Control C y me lo llevo para acá, para la parte de cuartiles. Control T, centremos esta tablita. Eso es. Entonces, el cuartil 1 corresponderá al 25% de los datos, el cuartil 2 al 50%. O sea que podríamos decir que el percentil 5 y el cuartil 2 son exactamente lo mismo, ¿sí? Cuando yo hablo del cuartil 2, que es el 50%, es lo mismo que hablar del percentil 5, que es también el 50% de los datos, ¿listo? Vamos aquí a nuestra unidad, vamos a ver qué nos dice la unidad acerca de nuestros cuartiles y nuestros percentiles. Vamos a ver si esto baja en algún momento. Está un poquito lento. Bien. Ok, entonces habla de las medidas de posición. El percentil divide la distribución ordenada de los datos en 100 partes iguales. Tenemos todo el conjunto de datos y de aquí se puede hallar el percentil 65, el percentil que uno quiera encontrar, ¿no? Encontrar. El percentil que se quiera encontrar, vamos a ver. El cuartil divide entonces los datos en 25%. El primer cuartil, el segundo cuartil, el tercer cuartil. Y a esto se le denomina el rango intercuartílico, ¿listo? A todos estos valores de los cuartiles se le denomina el rango intercuartílico. Bien. Vamos a ver si algo me hace falta dentro de todos estos temas que tenemos que ver acá. Bien. Medidas de dispersión, bueno, listo. Vamos aquí a nuestros datos. Déjenme ver si me acuerdo cómo está la función percentil. Voy a colocarla aquí. Percentil. Listo. Vamos a ver, hacemos un acercamiento. Entonces tenemos la función percentil. Ese es percentil cada décimo de valores. Ok. Vamos con percentil. Esta función está disponible por compatibilidad con Excel 2007 y versiones anteriores. Devuelve el percentil cada décimo de los valores de un rango. Entonces vamos a ver cómo se utiliza ese valor percentil. Dice que tomamos la matriz de ese percentil y K será nuestro valor del percentil. Vamos a tomar aquí nuestro valor de X. Cuando los valores no se repiten, este será nuestra matriz. Esta va a ser nuestra matriz. Colocamos punto y coma y voy a averiguar por el percentil 50. ¿Listo? El percentil 50, si no estoy mal, aquí creo que debo colocarles el valor de 5 o 0.5, déjenme ver. El percentil 5, sí, aquí tengo que colocarle este valor, creo que va en 0.5. Sí. Entonces, para hallar el percentil 5 o el 50%, coloco ese valor de K entre 0 y 1. Si es el 50%, pues será el 0.5. Si lo que quiero hallar es el percentil 9, es decir, el 90%, voy a colocarle 0.9, ¿cierto? A todo ese conjunto de datos. El percentil 9 será 10.9, es decir, que por aquí, cercano a 11, cercano a un valor de 11, tenemos un percentil del 90%. Es decir, que todos estos datos corresponderán, hasta acá, al 90% de esos datos, ¿listo? La función cuartil, vamos con la función cuartil. Cuartil. Vámonos con la función cuartil, entonces voy a usar la función cuartil. Me dice que también coloco la matriz y después el valor del cuartil. Entonces voy a seleccionar estos valores de matriz, estos que están aquí. Selecciono todos esos valores, punto y coma, y coloco el valor del cuartil de mi deseo. Si coloco 0, pues no, ya simplemente voy a colocar el valor mínimo, no corresponderá a nada. Devuelve el valor mínimo. Si coloco 1, entonces aquí se va a hallar el primer cuartil, es decir, el percentil 25, es decir, el primer 25%, ¿cierto? Devuelve el primer cuartil. El cuartil 2, si yo coloco el valor 2, el valor de la mediana percentil 50, este 2 devolverá el percentil 50, el 3 devuelve el percentil 75 y el 4 devolverá pues el 100%, ¿cierto? Vamos a colocar entonces aquí un valor, voy a hablar de el percentil 25 o, ¿qué se me hizo? Voy a colocar aquí 1, ¿cierto? Le doy Enter y me dice que es 3.75. 3.75 corresponderá a ese primer 25%. Entre 3 y 4 está ese primer 25%. Si yo cambio el cuartil
2, es decir, para que me halle el percentil 50, aquí le coloco la matriz cuartil 2, me va a mostrar ese 50% que es el valor promedio, ¿no? El valor medio. Hasta aquí yo estoy seguro de que tengo el 50% de los datos o estoy abarcando el 50% de los datos, ¿vale? A eso es a lo que hace referencia las medidas de posición. Otros valores de estadística, otros estadísticos son los de forma. Los estadísticos de forma, vamos a ver, posición, medidas de dispersión, tendencia central, posición y forma. Entonces aquí, de forma. ¿Qué pasa con las medidas de forma? Resulta que esto me van a decir qué tanta asimetría tiene mi distribución. Aquí hablamos de la asimetría. Medidas de forma. ¿Qué tanta asimetría tiene la distribución? Esta asimetría hace referencia a si mi conjunto de datos en la distribución de probabilidad se inclina hacia la derecha o hacia la izquierda. Voy a colocarlo aquí de esta manera. Imaginen que nuestra distribución de probabilidad, miren que aquí está totalmente normal, es una distribución bien normalizada, es decir, el punto medio divide el conjunto de puntos al lado izquierdo y al lado derecho de manera simétrica, ¿cierto? Voy a hacerlo con una distribución continua. Voy a utilizar esta distribución continua, ¿cierto? Digamos que usando nuestro ejemplo, si tomamos más datos, esto se vería más bonito. Pero por ahora usemos estos datos, ya se nos va a acabar el tiempo. Usemos estos datos que están acá. Supongamos que nuestro valor medio divide el conjunto de datos de manera simétrica, que ambos datos son simétricos. El 50% antes de ese valor medio y después de ese valor medio, ambos 50% son simétricos a partir de la media, ¿sí? Tomando en cuenta la media. ¿Qué pasa si la media se desvía un poquito hacia la izquierda? ¿Qué pasa si la media se inclina más hacia la izquierda? Miren que nuestro valor de media para este conjunto de puntos es cercano a 13, está como entre 12 y 13 para X, ¿no? X está cercano a 13 para la media. Exactamente, la media es de 12.76 para esta gráfica que tenemos acá. Esta gráfica tiene una media de 12.76, ¿vale? Imaginemos por un momento que la media se corre hacia la izquierda, o sea, vale 11. Digamos que la media vale 11. Voy a colocarle aquí, en la media, voy a colocarle 11. Si le coloco 11, bueno, esto es porque los puntos no están muy unidos, están separados. Si hubiera tomado más puntos, la gráfica se ve más bonita. Vamos a colocarle, bueno, no 11, tomemos 12. Pues, si ustedes se dan cuenta, miren que aquí la distribución se desplazó más hacia la izquierda, ¿cierto? La distribución se desplazó más hacia la izquierda, sesgando los datos hacia la derecha, mejor dicho. La forma es que los datos que están hacia la derecha son más aplanados, están más aplanados, ¿listo? Aquí nos está indicando la forma de esta distribución. Si está tendiendo más hacia la izquierda, si está tendiendo más hacia la derecha. Supongamos que regresamos a nuestros datos anteriores, esta es nuestra media. Ahora imaginen que la media se desvía o se inclina más hacia la derecha. Vamos a tomar la media más hacia la derecha. Digamos que vale 13. Vamos a colocarle una media de 13. Aquí la media se inclinó más hacia la derecha, ¿cierto? Los datos que se sesgan más son los que están hacia la izquierda. Voy a colocar para la media otro valor un poquito más cercano, tal vez 13.5. Acerquémonos por acá. Coloquemos para la media 13.5. Miren que eso hace que la distribución de puntos se desvíe. Cuando la gráfica cambia de esta manera, se dice que estamos hablando de los estadísticos de forma, de las medidas de forma, ¿cierto? O las medidas de asimetría. Aquí estamos viendo qué tan simétrico es. Esta medida de simetría se saca por medio de una fórmula, pero podríamos decir cuando tenemos una asimetría hacia la derecha, una asimetría hacia la izquierda, o en nuestro caso, una asimetría igual o normal, ¿cierto? Esto habla de la asimetría, pero también las medidas de dispersión nos hablan del apuntamiento que puede tener esta distribución. Imaginen que esta nube de puntos sube o se acerca más. Digamos que los conjuntos son muy cercanos a la media, muy cercanos a la media. Entonces, para esto voy a cambiar la variabilidad. Digamos que la varianza media está muy cercana, voy a colocar aquí 0.5. Digamos que los puntos se acercan mucho al valor medio. Miren aquí, los puntos se acercan mucho al valor medio. Esto nos habla de la varianza o de la desviación estándar. Nos dice que la desviación estándar es muy pequeñita. ¿Se acuerdan de la desviación estándar? Aquí en nuestros datos, vamos por acá, en nuestras medidas de dispersión, no solo tenemos la varianza, aquí me faltó la desviación. La desviación viene a ser la raíz cuadrada, viene a ser representada por sigma, ¿sí? Y viene a ser la raíz cuadrada de la varianza. Es decir, digamos que es la raíz cuadrada de sigma elevado al cuadrado. ¿Listo? Esta es la desviación. Si yo tengo la varianza, puedo sacar la desviación haciendo la raíz cuadrada de esa varianza. Cuando la varianza es pequeñita, decimos que los valores que nosotros tenemos son muy confiables cuando se acercan a la media, ¿cierto? Pero cuando nuestra varianza es grande, voy a colocar aquí, por ejemplo, esta es la varianza que teníamos antes, 1.3, voy a suponer que ahora nuestra varianza es de 2, ¿cierto?
o mejor, voy a colocar aquí una varianza más grande. Digamos que nuestra varianza es de 4. Miren lo que pasa con nuestros puntos. Se dispersan un poco más, como que se aplanan un poco más, ¿no? Este tipo de medida nos habla del apuntamiento. También se le llama kurtosis a la forma de la distribución, desde el punto de vista gráfico. ¿Listo? Yo creo que ya con esto podemos empezar a pensar en los valores estadísticos. Cuando obtengamos resultados, empezamos a verlo desde el punto de vista gráfico, hacernos una imagen mental de qué es lo que pasa con los puntos, ¿vale? Bien, dejemos por ahora hasta acá. No sé si hay preguntas. Si tienen alguna pregunta, con mucho gusto. Por ahora dejemos hasta acá. No sé qué nos hace falta. Bueno, espero que no nos haga falta mucho. Si tienen preguntas, recuerden, las pueden formular en el foro de preguntas al profesor. Esta semana estaré mandando entonces los microcertificados a las personas que lo solicitaron. Revisen su chat privado, ¿de acuerdo? Tal vez hay personas que voy a necesitar que realicen una tarea específica para que completen el 30% y puedan obtener su microcertificado. Otras personas, si ya lo han realizado de manera completa, les va a llegar su microcertificado. Creo que mejor se lo envío al correo que tienen registrado, ¿listo? Al correo que tienen registrado, ya que aquí en el chat, pues creo que no me deja enviar archivos adjuntos. Entonces, en el correo que tienen ahí, en su plataforma, vayan revisándolo. Entre hoy y mañana pensaría yo. ¿Listo? Nos vemos entonces. Dios los bendiga. Voy a terminar por ahora. Un feliz resto de día, una feliz terminación de puente, un fuerte abrazo. Nos vemos entonces el día de mañana, 6 de la mañana.